Repaso un poco la cotización del dólar, está en 1.305 hasta 1.300 ahora. 1.300, 5 pesos menos. Sí. Bueno, ayer el presidente de la Nación dijo, al que lo quiera tocar a Caputo, trato de citarlo textualmente, le corto la mano. Venía... Algo así. Algo parecido con este tema. Y dijo superávit o en el caso del equilibrio fiscal. ¿Me acompañás a la pantalla y me contás qué cosa es lo que hasta el propio Adorni, citando a Néstor, celebraba? Claro. La obsesión del gobierno es el equilibrio fiscal. En esto hay que ser muy claro. La inflación, decíamos recién, parte del gasto público, de la emisión monetaria. Entonces, conseguir equilibrio fiscal es fundamental. A ver, es la piedra angular de este modelo. Lo digo torpe. Equilibrio fiscal es no gastar más de lo que entra. Exactamente. En este caso es primario antes de deuda, incluso pagando la deuda. Estos números, viste, la Argentina está tan arriba, tuvo tanta inflación billones, que claro. Ya me pierdo, pero pongamos los porcentajes, así es más fácil. Claro. Pongamos la siguiente. Ahí está, tenés 1% del PBI en primario y si le contás la deuda, también 0,4%. Es muy importante, digo porque, expliquémoslo bien, cuando vos tenés más gastos que ingresos, ¿cómo lo cubrís? ¿Cómo cubrís el déficit? ¿Emitiendo o con crédito? Claro, o endeudándote o emitiendo. Las dos cosas son malas, obviamente, pero es peor la emisión. O subiendo impuestos, que también es malo. Claro. Cuando vos emitís, sobran los pesos, tenés inflación. Eso es lo que le pasó a la Argentina en las últimas 2 décadas, por lo menos. Así que la noticia que anunció el gobierno ayer es que por primera vez desde 2008 hay 5 meses consecutivos de superávit, tanto primario como financiero. Vamos a la próxima. Y ahora vamos a ver cómo se logró esto. Con un ajuste importante en el gasto, 31% real, o sea, descontando la inflación, en el sector público nacional, 5º mes consecutivo, lo que decíamos recién. ¿Cómo lo logró? Más licuadora que motosierra, sigue siendo. Recordemos ¿Qué significa? Traducímelo al novarecio básico. Claro, motosierra es sacando estructura de gasto. ¿No? Claro. Corto, justamente, la metáfora es esa. Licuadora es que la inflación va haciendo menos significativo el gasto. Es decir, yo gastaba 100, pero como al mes siguiente tengo una inflación, voy a decir una pavada, del 20%, y no actualizo el 100, estoy bajando el costo porque ya queda licuado en un 20% los 100 mangos. Si la jubilación sube por debajo de la inflación, se está licuando. Eso es un poco lo que viene pasando. Pasemos a la próxima y lo ponemos en porcentaje porque yo le pedí, a ver, pasa a la próxima. No, la otra, la de cuánto hay de motosierra y cuánto de... Bueno, pero bueno, si querés vamos a... Ahí está. Ahí está. Tenés un 30% de motosierra todavía, licuadora un 55%. Milei dice que cuando la licuadora es permanente se convierte en motosierra, pero bueno, eso ya... está muy sofisticado. Claro. Y hay una suba también, una recaudación adicional, hay impuestos que todavía cuesta sacar, como el impuesto país, todo eso que también subió. O sea, pero acá me falta un artefacto que trajo Broda y que lo hizo enojar al presidente de la Nación en la entrevista. Él no hablaba de bicicleta, hablaba de otra cosa. Que no me acuerdo. O sea, pues él dice, por un lado cortás, por otro lado licuás porque no acompañás la inflación. Y después está pateo para adelante. Meto abajo de la alfombra. Bueno, esos son algunos, claro. Por eso Cristina cuestionaba, decía superávit mentiroso. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Pero es cierto que, por ejemplo, hay pagos a las generadoras eléctricas que vienen bicicleteándose, les dieron un bono. Pero bueno, el bono a los importadores, por ejemplo. ¿No? Pero todo eso viene también... En algún momento hay que ver, eso viene también del pasado. Vamos ahora para que veas qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos meses. Pongamos el próximo gráfico para que veas qué significa. Fíjate, el negro, el de abajo es 2023. Venías todo... Mirá, fíjate cómo fuiste aumentando el gasto. Y ahora, este es el superávit. Fíjate la comparación, ¿no? Cómo diste vuelta con un gran esfuerzo a costa de los ingresos, los jubilados. Hay estructuras del Estado que se bajaron, pero esto es la diferencia. Fíjate lo que fue diciembre, el aumento en el gasto, y ahí lo tenés. O sea, esto es déficit, sería, por eso está en negativo, y eso es superávit. Vamos a la próxima, a ver cómo gastamos o cómo se bajó el gasto. Este es un gráfico de Yaraf, Nadine Argañaraf. Lo principal, transferencia de capital a provincias, esto es todavía hasta que no haya una recomposición con ganancias, todo eso, fíjate lo que casi 100%.
Inversión real directa, esto es obra pública también, transferencias corrientes, esto es coparticipación, licuado por la inflación, subsidios, todo esto encabeza. Fíjate, jubilaciones, acá lo tenés. Claro. Hay un gasto, hay una reducción del 30% todavía. Y lo único, de 16 ítems, lo único que subió es la asignación universal, la protección social. Lo que decía Mireille, la billetera de Petovelo, que eso en términos reales aumentó. Pero todo lo demás se ajustó. El promedio lo tenés acá. La promedio baja del gasto, 31,4%. Vamos a la próxima. ¿Qué significa, qué peso tiene cada uno de estos rubros en la reducción del gasto? La principal es jubilaciones. Por eso dice, está haciendo motosierra licuadora, claro, por los jubilados. Ahí está. Inversión real directa, 16, subsidios 10% y salarios del sector público 7. También tenés las provincias, claro, y todo. Pero acá está el corazón del ajuste. ¿Qué es lo que pasa? Con el cambio, con los decretos, el DNU y el cambio de fórmula, lo que está pasando es que las jubilaciones, a partir de ahora, empezaron a recuperar un poquito. No pierden contra la inflación, incluso ganan un poquito. Entonces, va perdiendo peso la licuación vía jubilación. Entiendo perfecto. Viene otra etapa. Pongamos, fíjate el cuadro de Gabriel Camaño, a ver si lo tenemos ahí. Esto es gasto en jubilaciones y pensiones en los últimos meses. Fíjate cómo venía desde el 2016. Claro. Fue cayendo y ahora empieza a dar la vuelta. Empezó a recuperar. Entonces, esto en algún punto no va a ser una herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate el nivel, está bajísimo. Entonces, los jubilados parten de un piso bajísimo, van a empezar a empatar con la inflación, a no perder, pero esto no lo van a recuperar nunca. No, claro. Estás abajo un montón. Con lo cual, ya esta licuación, el ajuste a los jubilados ya está hecho. ¿Se entiende? Sí, claro. Partís de un piso bajísimo, vas a ganarle de a poquito a la inflación, pero fíjate dónde estás todavía. Total. Gran informe, Pancho. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a Atlanta porque juega la selección argentina. Placer recibirlo al amigo Ronen Suark. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo es?